Ceci, ¿me escuchás? Se te va un poco el audio por partes. Por momentos te escuchamos re bien y después no se te escucha prácticamente nada y después vuelve y así. Por las dudas te aviso. Bueno, voy a hablar del delgado constitucional sano. Igual, por favor, sigan con la vista la imagen del PowerPoint porque es esto, ¿no? El desarrollo y la distribución vertical de la masa corporal la persona delgada constitucional sano es el flaco por genética. Es la persona que está flaca, que tiene cuello largo, es delgado, tiene un torso y un tronco estrecho y alargado, tiene una musculatura firme pero de músculos largos, nunca se enferma y tiene un adecuado equilibrio neurovegetativo y emocional. Esta persona lo que tiene es que en realidad es una persona flaca y sana, toda la vida ha sido flaca y sana, el laboratorio demuestra datos de salud, tanto del recuento de glóbulos rojos, de la hemoglobina, del hematocrito, del calcio, del hierro en general, y son personas que a lo largo de toda su vida el desarrollo fue más bien lineal, ¿sí? Y aunque yo incorpore un montón de calorías, no va a cambiar su estado. Entonces yo, por ejemplo, en la evaluación no entiendo al médico que manda un delgado constitucional y tampoco entiendo un pediatra que manda un delgado constitucional a la atención con el nutricionista. A mí el pediatra toda la vida, para el pediatra mis hijos fueron desnutridos o malnutridos o con bajo peso. En realidad los chicos nacieron con muy buen peso corporal, 3,8 y 3,9, grandes, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y prolongada hasta los 2 años, inclusión correcta de los alimentos a lo largo de la vida, nunca jamás se han enfermado de absolutamente nada, la comida en sí siempre fue muy saludable, fue muy bien medida y cuidada y el crecimiento fue solamente lineal y al día de hoy uno tiene 11 años y tiene mi estatura y una tiene 14 y es un poco más alta que yo, bueno, yo soy petiza. Pero en definitiva lo que quiero decir es que no hay signos de desnutrición física, ni clínica, ni anemia, ni nada que haga suponer que hay una malnutrición. Pero por más de que consuman exagerada cantidad de calorías, porque además de eso comen muchísimo, esta delgadez constitucional se mantiene. Entonces, siempre que voy al control médico y me dicen, están muy flacos, bueno, pues estos chicos comen 3.000 y pico de calorías diarias y yo no puedo hacer que suban de peso si no van a subir de peso porque es su delgadez constitucional lo que hace que sean así de delgados, musculosos, delgados y demás. Esto después se traslada a un adolescente, a un adulto, y las consultas al nutricionista por el delgado constitucional es muy importante decir, bueno, momento, tú eres un delgado constitucional, tu laboratorio es bueno, sos flaco y vas a ser flaco siempre, comas lo que comas. Vamos a analizar tu alimentación para ver cómo podemos mejorarla desde el punto de vista cuantitativo, pero los resultados no van a hacer que la persona de repente suba 10 kilos porque no tiene que ver con su genética, ¿sí? Eso es el delgado constitucional. Y el delgado constitucional enfermizo es aquel que desarrolló una distribución vertical de masa corporal, cuello largo y delgado, pero tiene una escápula muy saliente, los hombros muy caídos, un tronco estrecho y alargado, pero en sentido antero-posterior, se le ve el esternón, ¿sí? Se le ven los huesos, tiene una musculatura muy pobre, es como si tuviera la piel encima del huesito, es muy propenso a enfermedades y es muy nervioso. Podemos ver esto, por ejemplo, en personas fumadoras excesivas muchas veces, en personas que tienen patologías psiquiátricas muchas veces, en todo lo que tenga que ver con el trastorno de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia y demás. Han generado una constitución flaca, pero esta constitución flaca que han generado es gracias a una situación patológica previa, no es que comen y están así de flacos, justamente están así de flacos porque no consumen las suficientes calorías, pero son sanos desde el punto de vista de que no existen al momento alteraciones metabólicas. Una vez que empiece a encontrarse las alteraciones metabólicas, ya decimos, no, esta persona ya está pasando o transitando algún grado de desnutrición.
Bueno, entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico? Desde el punto de vista fisiopatológico encontramos primero la deficiencia, luego el cuerpo se acomoda, luego se adapta y luego la enfermedad carencial. La deficiencia, si yo empiezo a consumir menos calorías, con seguridad mi cuerpo se acomoda. ¿Qué significa? Va a gastar menos calorías. Luego se va a adaptar a esa cantidad de calorías menos gastadas, porque en realidad el cuerpo es inteligente. Si la flaca esta me va a dar 1500 calorías, yo voy a empezar a hacer la plancha y a gastar 1500 y nada más. Luego se adapta y empieza a gastar cada vez menos en condiciones metabólicas basales. Cuando después de un tiempo necesita, porque siempre va a necesitar un poquito de las reservas para ir compensando quizá algo más de la pérdida de la ingesta de calorías, aparece la enfermedad carencial. La enfermedad carencial por falta de calorías es la desnutrición calórica. La enfermedad carencial por falta de proteínas es la desnutrición proteica. La enfermedad carencial por falta de vitaminas y minerales, ustedes saben que son varias: osteoporosis, anemia, otros tipos de anemia, megaloblástica, ferropénica, descalcificación, osteopenias en general. Tenemos diferentes deficiencias: falta de vitamina K, falta de vitamina E, o sea, todas las vitaminas y minerales carencialmente nos dan un nombre distinto, lo vinimos viendo. Algunas son muy difíciles de que se produzcan y otras se producen más fácilmente. Bueno, las alteraciones bioquímicas, como dijimos, y por último las alteraciones antropométricas, que son peso bajo para la talla. Cuando todas van a llevar como consecuencia a la muerte si esto se vuelve muy crónico, ¿sí? A ver, por ejemplo, ustedes han visto, alguna vez han visto alguna imagen de una persona con un trastorno en la conducta alimentaria, cómo es que va quedando piel y huesos hasta que muchas de estas personas mueren por un desequilibrio de agua y electrolitos, porque están deshidratadas, porque no tienen suficiente energía, vitaminas y minerales, suficientes proteínas corporales. También tenemos que tener en cuenta que cuando estamos pensando en una persona con desnutrición crónica como una persona con cáncer, observamos lo mismo. Observamos cómo se va consumiendo su cuerpo hasta quedar muy chiquitita, muy flaquita. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver a algún familiar, ve cómo va perdiendo esa fuerza. Y la verdad que es bastante impresionante de verlo, porque se van generando acomodaciones, adaptaciones al principio, pero al final ya hay una alteración antropométrica muy marcada, y cuando la persona ya no está con nosotros o fallece, podemos observar entonces la diferencia cuando inició su situación patológica y cuando terminó. Bien. La acomodación es un proceso reversible dentro de lo normal, dentro de la amplitud normal. Se puede producir aumento en la absorción intestinal, disminución de la excreción urinaria y movilización de los depósitos. Es detectable a través de indicadores alimenticios y pruebas funcionales químicas. Ejemplo, puede haber una acomodación haciendo que la excreción renal de sodio disminuya o que aumente la absorción del hierro cuando el paciente o la persona empieza a consumir menos alimentos. Esto es un signo de acomodación. Un signo de adaptación es cuando se ponen en funcionamiento situaciones patológicas o cuando los mecanismos de acomodación fueron superados por la persistencia del proceso carencial. Lo que hay es un sacrificio de estructuras en beneficio de funciones prioritarias para la supervivencia. Esto ocurre siempre en desnutrición crónica, ¿sí? Primero la adaptación metabólica es silenciosa, pero luego las reservas de nutrientes se agotan y pueden verse detectadas muchas alteraciones bioquímicas antropométricas que van produciendo la adaptación. Tenemos alteraciones, ahí está, intestinales. Vamos a ir rapidito. Las alteraciones son del aparato digestivo. Toda la función del aparato digestivo, ¿sí? Acá tenemos la acomodación, la adaptación y las alteraciones. Las alteraciones principalmente se dan a nivel del aparato digestivo. Vamos a ir viendo mínimamente cada una de ellas. A mí me pareció prudencial
trabajar primero con lo que pasa con el aparato digestivo para poder entender a qué decimos alteraciones digestivas. Por ejemplo, bucales, a donde aparecen quilosis, gingivitis, hemorragias gingivales. Estomacales, aparece menor secreción ácida, disminuyen las bacterias que son la barrera bactericida, producción de menor cantidad de factor intrínseco, falta de capacidad para solubilizar calcio y para convertir hierro. Intestinal, se produce la atrofia de las vellosidades, hay reducción de las células del epitelio, menor actividad enzimática, alteraciones en la motilidad y también en la absorción. Pancreáticas, tenemos menor actividad de las enzimas del páncreas y menor capacidad de conjugar ácidos biliares. Y si vamos entonces de vuelta a repasar qué eran los conceptos que estábamos mencionando, habíamos dicho que tenemos una deficiencia de calorías y nutrientes, una acomodación que puede ser reversible, una adaptación en donde ya se empiezan a ver las enfermedades carenciales, y tenemos que la adaptación del aparato digestivo es empezar a disminuir su efectividad para, o sea, se pierden funciones gástricas e intestinales absortivas, son las más comunes, y esta capacidad, esta pérdida en la función digesto-absortiva se visualiza en la disminución de la utilización correcta de los micro-macronutrientes y, bueno, y en consecuencia de las calorías. ¿Cuáles son los procesos del cuidado nutricional que nosotros debemos tener en cuenta?